Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, todo sobre el debate. Conversamos con Tatiana Klima, asesora en comunicación estratégica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jueves de Animales Políticos. Sí, jueves, como les decíamos, esta semana extraordinariamente no fuimos el lunes para ir hoy día con un capítulo post primer debate presidencial en que vamos a hablar del debate de anoche, pero también de todo lo que está pasando en esta carrera presidencial que ha estado particularmente intensa en la última semana. Cristóbal Belolio. Dejamos a muchos huérfanos el lunes. Gente me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Salieron del aire? ¿Los cancelaron? No, no, lo que pasa es que estábamos preparando nuestra artillería, esperando el debate. Y hoy día además contamos con una invitada especial para conversar de la forma y el fondo de lo que ocurrió ayer en el debate. Así que le damos de entrada, no hay preámbulo aquí, sino que vamos de entrada a la conversación y le damos la bienvenida a Tatiana Klima. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Cristóbal, Daniel. Experta además en comunicaciones y nos va a ayudar a sacar la foto a lo que ocurrió ayer. Así que partamos por una visión general, ¿te parece? ¿Cómo viste el debate? Ahí pues nos metemos nosotros. Daniel estuvo ahí in situ, así que después ahí todos vamos metiendo a la olla lo que nos parezca relevante. Mira, bueno, yo creo que es un primer debate. Lo importante es que por primera vez vemos a 8 candidatos más allá de sus propios medios, o sea, expuestos ante una ciudadanía que no necesariamente los sigue, que no necesariamente es parte de quienes los critican, sino a una ciudadanía más amplia. Y en ese sentido me parece que es un buen ejercicio, más allá que la mayoría de los chilenos y chilenas se informen hoy día a través de redes sociales, con los extractos, con las caras, con las preguntas. Entonces yo creo que fue difícil, no porque esté presente, pero básicamente los periodistas hicieron un trabajo que en cualquier minuto se podría haber desbandado, momentos de alta tensión, con algunos candidatos bien agresivos. Por tanto, me parece que se logró un ejercicio que cuando a nosotros los periodistas nos dijeron 8 candidatos, uno decía, eso no va a resultar bien. Pero resultó. Era difícil. Resultó. También significaba que el debate fuera muy extenso y que no hubiera mucho tiempo para conversar sobre cada tema, obviamente, como que esas son las limitaciones de un formato así. Tú decías algo, Tatiana, que es bien interesante. Hay como 2 debates. Uno, el debate de la gente que lo ve, que efectivamente se sienta ahí como nosotros y lo ve. Tuvo una muy buena sintonía, promedió cerca de 1 millón de personas, lo que es bastante, bastante bueno para un programa de este tipo, con pics además más altos. Pero luego hay mucha más gente que se ve expuesta al debate de otra manera, ¿no? Y ahí también es importante cómo se maneja el postdebate, quién es capaz de expresar un clima de victoria o aparecer al día siguiente un poco como el ganador o la ganadora, porque mucha gente o no lo vio y luego va a tener una mirada mucho más periférica de lo que ocurrió, o incluso quienes lo vieron también de alguna manera se ven influenciados por el clima general de opinión, por los comentarios, por los análisis. ¿Por quién aparece finalmente un poco como ganador o perdedor en estas cosas? Sí, yo me he tirado a la piscina al tiro, y así que voy a invitarlos a ustedes después a seguir. Obviamente aquí la idea podemos estar de acuerdo o discrepar, pero lo que yo he visto hasta ahora, tanto el feeling que me dejó a mí al verlo, como el post. Bueno, decir quién es ganador y quién es perdedor aquí es una métrica bien compleja, ¿cierto? Generalmente tiene que ver como con las expectativas que uno tiene respecto al candidato. Si uno lo hace mejor de lo que uno pensaba, tiende a ser más ganador, dependiendo de qué posición uno tenga que consolidar o ir a buscar. Como que todas esas cuestiones finalmente influyen. No es como una vara objetiva, digamos, que sea todos por igual. Pero me ha llamado la atención que casi todos los análisis que yo he visto hasta ahora dicen Harold Mike Nichols es la revelación. Quizás porque se esperaba muy poco, quizás porque la gente no lo conocía en su versión política. No habló solamente del pajarito Fiu, sino que se mostró como una persona que en el mundo político parece un adjetivo medio excéntrico, decente, como honesto, como con ganas de construir más allá y con una ingenuidad en el buen sentido de la palabra. Cuando llega y dice mi personaje Nelson Mandela, a mí me corrió una lágrima. O sea, como que alguien puso este meme como de Michael Jackson bajando las metralletas. Como que ese film me dejó en un primer momento. No sé si ustedes se quedaron con eso. Porque el parte, por ejemplo, cuando parte la primera parte de la discusión, que era muy álgida, que era el tema de los bots y la campaña sucia. Y lo que dice Harold en ese momento es, oye, pero si estábamos tan bien todos antes que empezara, estábamos todos tan amigos, y como que esto es lo que a la gente no le gusta, que nos pongamos a pelear. O sea, tenía como esa especie de candidez puesta en escena.
Y que hay un momento, perdón, hay un momento bien interesante porque probablemente no le vamos a dedicar mucho a Harold después, así que como que cuando Janet Jara trata de sacarle lustre, digamos, a su origen, a su proveniencia del liceo, dice, yo sé que tú estuviste en el liceo, yo sé que tú, como diciendo, los cuicos no. Y los otros como escondiendo, digamos, los orígenes vinosos desde donde llegan. Él dice, no, bueno, yo no estuve yo estuve en un colegio particular, mis papás, pero yo estuve en un colegio particular, y dice San George. O sea, como que en vez de ocultar, él juega con la verdad. Y al hacerlo, como que de alguna manera ocupa lo que podría ser una desventaja, venir de la élite, en un activo. No sé cómo vieron ustedes eso. O sea, yo creo efectivamente Harold estuvo bien ayer. Estuvo bien en el sentido de, primero, no entró en ningún minuto en un código agresivo. Tocó temas que el resto no tenía en su formato. Usó un vocabulario, habló de los jóvenes, habló de temas de salud que van más allá, salud mental, la obesidad. O sea, se atrevió con temas que quizás hoy día no son los que copan las portadas, pero que quizás sí le importan a las personas en sus casas. Y yo creo que eso va a ser muy importante en lo que se mida en las encuestas en el fin de semana. Finalmente, ¿cuánto sube Harold o cuánto sube una Matei más conciliadora versus cuánto suben los otros que seguían en un clivaje más agresivo y más de confrontación? Y yo creo que más allá de quién ganó, creo que es muy importante que veamos qué estilo es el que le está haciendo más sentido a las personas. Una cosa más, me acordé ahora. También en un estilo, ayer estaba el que menos prometía, cierto, sacar a los militares a la calle, correr bala y todo eso, hubo mucho Y cuando Parisi, que quizás no era Kaiser ni Kass, dice lo de las minas antipersonales, pide su momento Harold Mike Nichols para decir, tú sabes lo que son, el efecto que causan. Yo he estado en Vietnam, en Camboya, o sea, incluso le lleva la contra a lo que podría ser la posición dominante, la posición de moda, que es ser lo más duro posible en materia de... Y le dice, hay que tener humanidad. Hay que tener humanidad. Esa es la frase que ocupa. Yo coincido en que, a ver, para mí no es tan sorprendente porque en general en los debates el que es desconocido, el que va por primera vez, obviamente tiene una ventaja, va a ganar, porque en el fondo nadie lo conoce, hay cero expectativa y siempre el que se puede presentar ante una luz nueva frente a un público que no lo conoce. Entonces en ese sentido ha pasado antes, me acuerdo alguna vez en debates anteriores también que candidatos más nuevos o más desconocidos aprovecharon su oportunidad y le fue bien. Me acuerdo, por ejemplo, de Tomás Hirsch, que hay un primer debate cuando Hirsch es candidato de la izquierda extraparlamentaria en ese momento, y es como la revelación. Le va muy bien porque la gente por primera vez lo ve y era un tipo muy articulado. Pasa algo así también con Harold Mike Nichols hoy día. O sea, creo que esto le permite salir del cero. No sé si le va a permitir convertirse en un... Porque obviamente él tiene muchísimas debilidades, no tiene un equipo, no tiene una campaña que se vea profesional. O sea, es él en el debate mostrando algo, pero tampoco tiene mucho como sostenerlo en el tiempo. Pero habrá que ver si le permite como entrar a la conversación, como salir de los candidatos del cero y convertirse en una figura importante. Porque además lo hemos dicho otras veces, daría la impresión que hay un espacio ahí en el centro que él supo encarnar muy bien en su forma. Y como dice Tatiana, no es tanto que la gente vaya a votar por Harold, pero sí van a querer que sus candidatos se haroldicen si es que ese es el registro que finalmente parece más... Es que al final no sabemos, claro. No, porque como no tenemos encuestas que logren encarnar de verdad lo que quiere la gran mayoría de Chile, no el 3-4% politizado. Es que quieren un candidato que de verdad está disponible para tener minas antipersonales y salir a la calle a correr bala, o de verdad quiere algo menos estridente, algo un poco más mesurado, también con fortaleza y las cosas claras, pero que no tenga una cuestión tan agresiva. Yo creo que tenemos que esperar un poco y ver de verdad cómo se mueve la gente, el otro 97% de las personas que van a ir a votar. Y que están esperando quizás un gobierno más pausado. Yo no sé, de verdad. Hemos venido de gobiernos que han tenido, el gobierno del expresidente Piñera, ¿no? Que tuvo el estallido social y que tuvo la pandemia, por tanto, con un alto nivel de exigencia. Luego ha venido este gobierno que ha tenido también un nivel de agresividad, tanto dentro, fuera también. Entonces, uno podría pensar que también las personas hoy día requieren un poco más de pausa y experiencia. Ahora, ¿lo va a encarnar Harold? Tampoco creo, pero sí podría pasar que se genere
una sensación de pausa, de más calma, de más... Bueno, el término, la haroldización del debate, la Sí. haroldización de la campaña. Una cosa que es interesante, él no rehuye un código político. Cuando el profe Artés le toca, es una cosa rarísima, el profe Artés preguntándole a Harold, a todo esto ayer todo el mundo le decía, profe Artés, no tiene nombre. Como que ya que pegó absolutamente el profe. El profe Artés le pregunta a Harold y le dice, o sea, persona más ideologizada que Artés probablemente no hay, entonces deje mirar a este bicho raro y le dice, usted dice que no es de acá, que no es de allá. Que no es ni ¿cierto? capitalista ni socialista. Que no es ni claro. capitalista, ni chicha, ni limonada. Y nosotros como que no nos gusta mucho. Y Harold le dice, yo soy como de centro, le dice. Hoy día si ese centro no parece ser lo más sexy del mundo, como que un mundo que no existe. Y si bien sí, en ciertas cosas yo cuando fui presidente de la NFP, repartí las platas por parte igual, equipo grande y equipo chico. Así que júgueme por... Y como que mucha gente, yo creo que en sus casas tiene también esa combinación de que en algunas cosas les parece que el mérito, el esfuerzo, que cada uno se rasque con su propia uña es justo, pero en otras cosas les parece que es una distribución igualitaria. Pero es que lo que corresponde. yo creo evidentemente que la gran mayoría de Chile no está en un clivaje de izquierda-derecha. O sea, no creo que una persona en su casa se considere pro mercado o pro... No, yo creo que las personas en su casa básicamente hoy día están buscando que alguien ofrezca alguna cosa convincente, que los ayude a llegar a fin de mes, que ayude a que la promesa fallida de que sus hijos tengan un mejor futuro del que tuvieron ellos realmente sea algo que suceda. Y eso evidentemente no tiene que ver hoy día con izquierda y derecha. Y yo creo que ahí es donde los partidos políticos todavía fallan. Todavía no logran entender que la gente no está en esa sintonía hoy día. La gran mayoría de los chilenos y chilenas no están en esa sintonía. Oye, hablamos harto de Michael, Sí, ya como lo bautizó el profe, Michael. ¿no? El Michael. No, que él salió muy bien, además, que era su hermano, le dice, ¿no? Ese primo, se llama Michael. Ya, pero creo que estamos de acuerdo en Sí. que Harold Nichols logró el objetivo, Sí. se puso en la carrera, estamos hablando de él, cosa que no habíamos hecho por más de 30 Exacto. segundos en todo el programa. que estuviéramos hablando. O sea, ya está. check, absolutamente logrado. Tú decías, Tatiana, Evelyn Matei también llegó con un registro bien marcado, o sea, llegó con una estrategia claramente bien O definida. sea, en con todo. una estrategia de look y aquí en comunicaciones todo es importante. Por tanto, aunque suene un poco frívolo, su pelo, su blancura, su sonrisa permanente, el tratar de no hacer gesticulación, bueno, le falló un poco cuando habló del plebiscito y tenía el lápiz en la mano, Sí, que yo creo que eso le falló un poco, pero básicamente ella yo creo que está haciendo algo que alguien que está en un tercer lugar solamente tiene que hacer, que es probar, sin perder la esencia de que es una candidata de derecha, si ser más conciliadora, más optimista y más esperanzadora que el resto, la hace salir del tercer Es lugar. súper interesante que tuvimos acá, Tatiana, a Claudio Alvarado, nuestro tercer programa, y él decía que le daba la impresión de que uno de los problemas que había tenido Evelyn Matei para encontrar un tono, una voz, digamos, en este primer semestre del año, había sido que siempre parecía como retándonos. Que después otros dieron vuelta esto como de que si es enojada es porque es mujer y eso automáticamente. Pero él dijo algo, viniendo un poco de la derecha, Claudio decía, como que siempre nos está retando por algo, y era la época en la cual decía pena de muerte, voy a reabrir Punta Peuco. Y ayer, en cambio, aparecía luminosa, de alguna manera, y algo que es raro en las oposiciones. No todo está mal. Es que Chile es un país, el descueve, la raja, puede volver a ser entretenido. Que una ocupó esa palabra. Ocupó la palabra entretenido, Sí. que es una palabra que uno puede considerar como de escasa densidad, digamos, política, pero la puso sobre la mesa. Y hizo otra cosa que también es muy interesante, porque a propósito de lo que tú dices de que está como buscando qué resulta, en las últimas semanas ella ha estado entendiendo, no sé si funciona esto o no, de que probablemente Kast ya se le escapó un poco, o si eso se le escapó o no, pero que ella tiene que ir a buscar otro mundo, y ayer mencionó la concertación, dijo que su equipo... No, de hecho, no dijo mi equipo está compuesto por gente, cuando dijo ministro y subsecretario, yo pensé que iba a decir Sí, de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. O sea, lo mismo, gente, sí. de la concertación, ¿cierto? Sí. Esta idea como que han tratado de instalar los virales de Chile un solo equipo, una cosa, solo equipo es el como lema, una cuestión claro. más unitaria, de pararse por sobre la confrontación, que al principio fue como la primera pregunta fuera de los bots, hizo que Jara y Kast engancharan. Ella como que se para por arriba y dice, miren,
la frecuencia adversarial a la que estamos acostumbrados. Yo propongo que pasemos a una etapa donde, no dijo gobierno de unidad, creo, pero si no lo dijo, digamos, cerca de ese mundo. ¿Tú crees que va en busca de ese votante que, no sé si añorar la concertación a estas alturas uno pueda, o vivos de toda tampoco sirve porque no son muchos, digamos, pero ¿crees que ya se decidió esa campaña por ir a buscar a ese mundo? Yo creo dos cosas. Primero, creo que el hablar de gobierno de unidad, viendo el Parlamento cómo ha funcionado en estos años y cómo seguramente va a funcionar en los próximos años, es un acierto, básicamente. No creo que un gobierno muy ideologizado funcione con el Parlamento que tenemos, independiente que lo haya dicho no Evelyn Matei. Ahora yo creo que ella sí lo que hace es que aprovecha todo este mundo de la exconcertación que no está disponible para votar por Janet Jara. Que no quiera Kast. Y que no quiera Kast. Y trata de meterse en ese nicho, y en ese sentido le ha funcionado. Sin ir más lejos, hay muchos ex-DC que se han manifestado que van a entrar en la campaña de ella, y quizás muchas personas que ya no militan, pero que en algún minuto fueron seguidores de la concertación y que no están disponibles para votar por Janet Jara, les haga sentido su nuevo discurso. Así que en ese sentido me parece que es una estrategia, no sé si será exitosa, pero al menos me parece que es algo que ella debe explorar. Sí, yo soy escéptico de que haya muchos votos ahí, la verdad. Digamos, a nivel masivo, creo que cuando se ha intentado no ha funcionado demasiado esa tecla. Pero sí me pareció muy buena la presentación de Evelyn Matei en el debate, por varias razones. Primero, y aquí ya más allá de la estrategia, hasta como ciudadano, yo creo que se agradece a alguien que plantee una mirada del país que no sea catastrófica, terrible, está todo mal, es toda una emergencia, estamos en peligro constante, ¿no? El que alguien importante, digamos, alguien que tiene una posibilidad, que es una candidata de una coalición muy relevante, plantee una visión más luminosa del país, me parece que es bueno. O sea, es bueno para el país, es bueno para el debate, es bueno para el diálogo, es bueno para la democracia. Entonces, parto por rescatar eso. Y creo que ella fue muy coherente, muy consistente en lo que hizo durante el debate. Fue creciendo, además. Yo creo que al principio estaba un poquito... Fue creciendo cada vez más. Y creo que tuvo el mejor momento del debate. ¿Cuál? Con Parisi. Cuando le dice lo de Piñera. Claro, cuando Parisi saca este ataque, evidentemente preconcebido, digamos, en el cual además saca primero un cartel. Porque no se podía, en teoría. Creo que no se podía porque había una regla que los comandos habían decidido que solamente se podían tener los papeles personales. Y lo exhiben como tramposo, ¿eh? Porque se lo dice... La Maca, claro. Lo porque dice. Saca un cartel, después saca otro. Tenía más. Después lo conversamos, porque no te digo si tenía más. Me cortaron, sí, bueno. Y ahí la Maca le recuerda que el consenso que habían tomado todos era que eso no se podía hacer. Pero ahí ese momento que para mí es muy poderoso, porque termina de hablar Parisi y hay como 2 segundos de silencio. Como que Evelyn Matei se queda como en silencio un rato. Un momento como bueno, o sea, los silencios en televisión son cosas serias. La tensión que había en ese momento. ¿Qué va a hacer? Claro, porque uno decía, aquí va a salir la Evelyn explosiva, que lo va a mandar a la cresta. O está el modo zen. O va a salir el modo zen, y yo creo que su respuesta es muy buena. Es muy buena, porque en el fondo habla de que efectivamente hubo problemas, luego se reconciliaron, que la necesidad de acuerdos, que no hay agresividad. Dice que la familia de Piñera ahora está con ella. O sea, creo que salió muy bien. Y ahí me parece que de alguna manera logró ese concepto que lo venía trabajando durante todo el debate, como que cristalizó ahí, ¿no? La persona que en un momento de alta tensión dice, calma, entendimiento, trabajemos juntos. Yo quiero agregar un segundo momento que me pareció bueno, que quizás es un poco más sutil, pero cuando ella interpela a Kast para que explique cómo diablos va a cortar grasa del Estado, ¿cierto? Cómo va a achicar el déficit. Los 6.000 millones que promete Kast. Claro, y yo sé que la gente no está en su momento con la calculadora, da lo mismo como desde el punto de vista del contenido, si eran 6.000, 5.000, pero básicamente exhibe de que si bien el programa de Kast puede tener eslóganes muy pegadores, hay un cierto déficit de respaldo técnico. Como que le dice, mira, ok, te pillé. Tú estás prometiendo esto porque, claro, tu gente quiere cortar grasa del Estado y de creer que son todos los políticos uno papi. Está bien, ok, pero eso no se puede hacer y tú lo que me has dicho que como lo haces no es factible. Los equipos técnicos los tengo yo. Y eso me parece que también fue un momento que... Bien poderosa la escena, porque daba la impresión un poquito de la profesora sacando al alumno a la pizarra, ¿no? Claro. Y sacándola con buenas maneras, no retándole nada. Pero explíqueme esto. Y además se equivoca, porque dice la cifra de que la comisión experta había dicho que se podían cortar 5.000 millones, y eran 2.000 millones. Sí. Matei la corrige, y Kast dice, sí, en verdad.
Entonces, ahí, probablemente la confrontación más importante de esta elección, que es Kast-Matei, que es el momento más esperado, un poco qué pasaba ahí, creo que Matei claramente le sacó ventaja porque Kast no supo cómo plantearse más allá de verse un poco pillado de que no sabía cómo explicar esa cifra. Bueno, porque es que eso ha sido una constante en José Antonio Kast. Primero él propone algo que incluso legalmente no es posible en Chile. El presidente Piñera intentó sacar a mucha gente del Estado cuando llegó y creo que tenía en su primer gobierno este discurso de vamos a reducir el Estado, qué sé yo. Y efectivamente se trató de hacer. Pero la estructura del Estado, y no estoy diciendo que esté bien, yo soy una persona que cree que hay alguien que claramente no tenga mayores expectativas políticas en el futuro debe hacer una reforma del Estado. Y eso parte por poder echar a las personas que ya no debieran estar en el Estado. Y el presidente Piñera lo intentó y todas estas personas fueron a la justicia y tuvieron que ser reintegrados al Estado. Porque es muy difícil sacar a la gente que está contratada en el Estado, ¿no? Hay un montón de cosas, si efectivamente no tienes un sumario y bueno, da lo mismo ahora, pero no es llegar y decir voy a cortar grasa. Eso es una cosa. Y segundo, Kast dice, 2 preguntas después, como dirían, 3 doritos después, que va a disminuir impuestos. Entonces, básicamente a mí no te calza, es como voy a recaudar más, pero además voy a disminuir impuestos y la verdad es que todos los que, y hasta la gente en su casa sabrá que si sacas por acá y sacas por acá, ¿cómo compensas? No te da, no es la ecuación perfecta. No, por entonces, eso Kast habla de esto de recortar grasa, entre comillas, 6.000 millones de dólares, porque además dice, y le pregunta a Matei, pero entonces no vas a cortar planes sociales. Pues como claro, es como decir, vamos a cortar el presupuesto de la casa en cifras impresionantes, pero de una manera totalmente indolora. Lo único que vamos a hacer es sacar a los apitutados y las licencias médicas. Y eso, toda la gente que lo ha analizado con un poco de detalle, evidentemente no dan los números por ningún lado. Si tú para hacer ese nivel de corte, tienes que empezar a cortar músculo también, cortar donde duele, cortar planes sociales, cortar beneficios. Claro, y el problema que tienes ahí, que alguna vez Rodrigo Valdés lo dijo en alguna entrevista y hasta el día de hoy lo tengo grabado, es que es muy difícil hacerlo, porque básicamente tienes un Estado, yo sé que esto no es muy popular decirlo, no todos los funcionarios públicos, pero tienes un Estado cooptado por gremios que te paran la máquina en 2 segundos, o sea, y te imposibilita una subvención escolar, te imposibilita el funcionamiento de un hospital, o sea, efectivamente tenemos un problema que no se soluciona si no haces una reforma del Estado en serio. Oye, si es que, al menos en mi podio, porque yo diría también Matei, o sea, Harald 3 coloradas, como decían los profesores de Derecho, Matei 2 coloradas, Kaiser 1 colorada. Harold 3 coloradas. Perdón, Harold 3, Matei 2, y en mi tercer lugar, insisto, podemos discrepar. Me dejaste una última cosa solamente antes de pasar. Sí, dale, para pasar con Matei. Todo esto que yo digo de manera bastante positiva de la performance de Matei, no sé si lo que Chile quiere es una persona que se plantee en esos términos tan positivos y optimistas. Dejo esa duda también, porque a lo mejor está totalmente fuera de lo que la gente está esperando y la impresión que puede dar también es una persona más bien media desconectada de la realidad, con un discurso tan optimista. Claro, que vuelvo al punto de Tatiana. En el fondo, sí. Más que si ayer el que ganó fue Evelyn o Harold, lo interesante es ver si es que la recepción de un discurso menos adversarial funciona. Y por eso quiero mencionar en el tercer lugar de mi podio, al menos, alguien que sí tiene un discurso adversarial, pero que ayer creo que lo defendió en forma consistente para quién es, que en el caso de Johannes Kaiser. Porque Kaiser, de alguna manera, heredó de Kast la franja que podríamos llamar más radical de la derecha. El Kast del 2017, el Kast que sacó 8 puntos, que son más o menos los 8 a los que aspira. Fue contra Piñera. El que fue contra Piñera, ¿cierto? Era obvio que él tenía que ir a explotar una serie de tribus de huérfanas de derecha más dura que se sentían abandonadas por el Piñera 1, ¿cierto? Del que habló de los cómplices pasivos. Entonces, está claro que los huérfanos de la dictadura, que el mundo más nacional, social patriota, como se le llamaba en ese entonces, ese grupo medio que hacía unas performances en el centro, el mundo más evangélico. O sea, estaba claro que en la jerga de Game of Thrones, Kast 2017 era como el Mans Rider que une a todas las tribus, ¿cierto? Que nunca antes se habían unido, que estaban más allá del muro, que en ese entonces era calle Suecia. No había nada más allá. En la derecha, Kast unió a estas tribus dispersas que no tenían nada que ver entre libertarios, nacionales, y lo unió a todos ellos bajo una misma bandera el 2017. A mí me da la impresión de que Kaiser hoy día,
es el que está hablándole a ese mundo. Es el único al cual no le tirita la pera en decir correr bala. No le tirita la pera el decir, bueno, ayer estaban todos súper nacionalistas, pero los vamos a echar. O sea, aquí, o sea, el diciendo exactamente lo que piensa, incluso defendiendo cuando le dijeron lo de las mujeres, tú sugeriste que querías revertir el voto femenino. Y él dice, a ver, te quiero explicar. Lo que pasó aquí es que yo estoy diciendo que votaban contra su interés. O sea, fue capaz de explicar en su registro, insisto, lo que yo creo que para aquellos que sienten que Kast está amarillando es la opción. Po. O sea, creo que él fue consistente con su discurso. Es mi impresión. Incluso hasta desfachatado cuando dijo que iba a seguir cobrando el sueldo. O sea, como que hizo el papel que uno esperaba él. No sé cómo lo vieron ustedes. O sea, a mí me asusta mucho Kaiser. Ahora, no creo que tenga mucho más crecimiento que el mismo que tuvo Kast cuando se hizo esta pega. Pero sí, efectivamente, en términos comunicacionales, un tipo que no titubea, que no tiene ningún tapujo en decir todas las cosas que dijo. Efectivamente, bajo mi punto de vista, es una persona que me da un poco de miedo, básicamente. No es una persona que me gustaría tener de líder, pero que evidentemente responde a un segmento de personas que están también en esa sintonía. Y bueno, ojalá que sea un porcentaje lo más bajo posible, bajo mi punto de vista. O sea, dijo que su personaje favorito de la historia, o sea, después tú le preguntaste algo más actual, tú le dijiste, diga a alguien actual, y todo como que, y él dijo Kissinger. Que fue divertido porque mientras Harold dice Mandela, el otro le pone Kissinger. A todo esto, los dos tuvieron premios Nobel, ¿cierto? Pero digamos que tienen un registro histórico distinto. No, además fue el único porque también en ese segmento rápido pregunté si alguien apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Él dijo que sí. Y el único que levantó la mano fue él. No, por eso, o sea, fue el único. Fue el más no levantó la mano. Andaba con una corbata, no sé si se el detalle. Sí. Andaba con una corbata. Yo te corbata. Preguntar después de quiera, porque me explicó. Que tiene la declaración de la independencia de Estados Unidos. Las firmas de los firmantes de la declaración de independencia de Estados Unidos. Lo encontré muy auténtico en su estilo. Claro, es un estilo hiper ideológico, de una ideología bien extrema. De hecho, bueno, yo me leí el programa de gobierno más largo por lejos es el de Kaiser, que es un libro, en verdad, que tiene citas, bibliografía y todo, y es un tratado ideológico sobre la decadencia de la civilización cristiana de Occidente, las amenazas del materialismo, es como esa la onda, digamos. Sí, tiene esa densidad, digamos. Y lo mostró, yo creo que lo hizo muy bien en términos de la performance. O sea, como tú decías, estoy totalmente de acuerdo, se vio seguro, dio sus puntos, le habló claramente a su tribu, y yo creo que toda la gente que pensaba votar por Kaiser ayer se vio reafirmada, probablemente. Claro. Sin duda. O sea, no creo que nadie haya dicho... No perdió ningún voto. Nadie haya dicho, no me defraudó. Y le ganó una pulseada chiquitita a Evelyn. Cuando Evelyn trató, que es un punto que tú siempre haces, que me parece que es muy bueno, que Daniel siempre dice como, quizás una ventaja que tiene Matei respecto de Kast en el área de seguridad es que uno ha probado en la práctica que se la puede, Matei como alcaldesa de Providencia, en cambio Kast habla de esto, pero en verdad nunca ha tenido a cargo esto. Eso es cierto. Y ella ayer trató de sacarlo a relucir una vez, cuando dijo que en Providencia ellos habían reducido la delincuencia con una serie de, ¿cómo se llama?, política. Y él defendiendo el derecho, Kaiser defendiendo el derecho a ocupar un arma, donde ahí se enfrascaron un buen rato con el tema del derecho a usar un arma, él dice, claro, en Providencia llegan al tiro, pero en Coyhaique... O la Aysén creo que dice una cosa. Claro. No, porque él Matei decía que en Providencia llegaban a los 2 minutos y medio. Claro. Y llegaban a las emergencias. Y él dice, bueno, y en Coyhaique, o en Aysén, no me acuerdo. En Aysén creo que Aysén, claro, pero él dice como, esa realidad no la tiene todo el mundo, por lo tanto yo reivindico de principio el hecho de que las personas puedan tener un arma. Y por eso, cuando le preguntaron quién tenía arma, y él tenía una pura cortaplumita nomás, quizás ahí no quedaron tan contentos que habrían preferido un rifle de asalto. Claro, porque en ese momento solamente Kast levanta la mano. Y claro, Kaiser como que pregunta, bueno, pero ¿qué tipo de arma? Como, ¿qué cuenta como arma? Sí, fue como meter el tema, porque claro, era medio... En fin, fue un momento divertido igual. Ya, entonces estamos creo que de acuerdo en que Kaiser le habló a su público, lo fidelizó, digamos, sí, a su gente. Sí, en teoría, sí. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso. Ya, vamos a la confrontación principal de los dos candidatos que uno esperaba que tuvieran la mayor confrontación, que la tuvieron al principio, pero que hay probablemente más dudas acerca de qué tan efectivos fueron durante todo el debate, que son Kast y Jara.
¿Se te acabaron las coloradas ya o te queda alguna todavía, Cristóbal? No me queda ninguna. Ah, ya, las coloradas son Las coloradas. Harold May Nichols, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. A mi humilde juicio, Sí, respecto claro, de por las supuesto. expectativas que uno Estas tenía son puras opiniones, de ¿no? ellos, por supuesto. Lo que sí también he visto, no sé si tú lo has visto también, Tatiana, pero en todos los análisis de la mañana con el café, ¿cierto? La mitad de los programas que he visto dicen que el gran perdedor fue Kast y la otra mitad de los programas que he visto dicen que la gran perdedora fue Jara. Ajá. O sea, es interesante que los dos punteros parecieran estar hoy en el juicio más crítico. Puede ser que porque tenían que defender mucho y como estaban tan arriba las expectativas eran altas, pero me da la impresión de que en ambos casos el juicio ha sido más crítico. Tatiana, ¿cuáles son tus 3 coloradas? No, yo creo... O tu podio. ¿Ah? O tu podio de los que crees que lo Es un hicieron lenguaje mejor. horrorosamente jurídico el de las 3 No, coloradas. yo- Sí, o yo- antiguo, el bachillerato así del año No, de yo Ñauca. creo que efectivamente Evelyn, Harold, son las personas que se destacaron más. O sea, llevaron una cosa nueva que no estábamos esperando. Un tercero, la verdad, no lo sé. Sí creo que, no sé si los grandes perdedores, pero efectivamente el debate fue mucho más difícil para Kast y para Jara. Kast lo encontré, dicen que no se sentía bien además, lo encontré débil. Sí, parece que manifestó que el hijo se había casado el fin de semana, que no se sentía muy Estaba bien carreteado. físicamente. Sí, es verdad que tenía ese compromiso familiar el fin de semana. Sí. Lo encontré un poquitito diferente, no estaba tan seguro como siempre. Y Jara, bueno, eran todos contra Jara. Entonces, básicamente, no sé si decir que ella fue la gran perdedora, pero claramente no tuvo la oportunidad de expresar muy poco de lo que quiere para Chile, porque en realidad tuvo que tratar de contestar todos los ataques que venían incluso desde Marco Enríquez Ominami y de todo el resto, digamos. Entonces, efectivamente, yo creo que fue un debate muy difícil para los dos. Lo que tampoco es extraño, pues son los dos punteros. Y el resto no tiene mucho que perder y Evelyn solamente tiene que tratar de hacer algo que la logre sacar del tercer lugar y volver a repuntar. Y todo el resto es pura cancha, pura ganancia, nomás no hay nada más. Entonces sí, evidentemente yo creo que la partida fue muy compleja. Creo que el tema de los bots y el tema que logró instalar en la semana pasada los comandos fue un tema complejo. Es un tema que además no sé si a la gente le importa mucho. Y así abrió, ¿ah? ¿Ah? No fue un tema, digamos, de Sí, cuarta, quinta... sí. No. Esto partió con Partió Andrea Aristegui, así. si no me equivoco, partió preguntando por el tema de los Partió bots. así. Sí. Entonces, de verdad, fue un tema que a mí personalmente me descolocó que fuera el primer tema. Era como, ya, pero pasemos rápido de ahí. Es como, no sé si ameritaba ser el primer tema del primer debate presidencial. Pero cumplió el rol de crispar entre los dos grandes, Sí, claro. la cuestión, porque en teoría la víctima de esta campaña asquerosa la denunció Evelyn Matei. Y ella en un minuto terminó siendo defendida por Janet Jara. Sí, claro. O sea, Janet Jara terminó diciendo como lo que le Pero hicieron ojo, a ofendieron Evelyn. a Evelyn, me ofendieron a mí. Claro. Noto un rasgo medio miso, como que terminó Jara hablando por Matei y enfrentándose a... Sí, es que yo creo que ese tema de los trolls y de los bots es un tema que no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. Es algo que le ha pasado, yo creo que les ha pasado a ustedes también. O sea, es algo como que le pasa a todo el mundo y sabemos muy bien que funcionan de una manera bastante específica. El problema es que hoy día, ante un reportaje, queda en evidencia algo que, bueno, le juega un poco en contra a Kast y él muy inteligentemente no se refiere al fondo del problema en ningún minuto tampoco. Trata de patearlo. Había una lógica en que fuera el primer tema, porque como iba a aparecer de todas maneras y alguien lo iba a sacar, si no corría el riesgo de contaminar cualquier otra discusión. Digamos que nosotros estuviéramos preguntando, por ejemplo, por delincuencia o por salud, y alguien sacaba el tema de los bots y de ahí ya no había cómo controlarlo y nos olvidábamos del tema de fondo. Por eso de repente en la habitación. era más lógico despejarlo al tiro, digamos, que se dijeran lo que se quisieran decir al tiro y después poder entrar a los otros. A mí me parece que ese fue el mejor momento de Jara. Creo que Jara ahí estuvo relativamente bien en ese comienzo, porque no soltó a casa en términos de decirle, ustedes han hecho esto, no han contestado, ahora cuando de nuevo saca el tema del hermano, siento que está súper desmentido, que no tiene nada que ver, porque trabaja en otra área del canal, también le dice, o sea, creo que partió muy sólida en eso Janet Jara. Me parece que pasó algo raro ahí, como que quedó en una actitud de enojo que le servía en ese momento, porque era un momento de estar enojada, efectivamente, estaba todo bien.
pero como que esa actitud la mantuvo durante el resto del debate cuando ya no correspondía. No pudo salir de ese momento. Y ahí me parece que se empezó a ver muy vulnerable. Creo que le costó mucho tener una estrategia a Jara durante el debate. Pasó varias veces que se quedaba sin tiempo para hablar, que se comía todo el tiempo en un tema y se quedaba sin tiempo para otro, que respondía a algunos ataques que a lo mejor no había para qué responder. Esto de Marco Enríquez Ominami, que estuvo permanentemente... Yo creo que eso marcó un tema. Yo creo que la ella la descolocó mucho que desde el lado de Enríquez Ominami estuviera, porque no solamente era que le preguntara cosas. A cada rato Enríquez Ominami dice, pero está amurrada, pero está enojada. Está permanentemente haciendo una especie de bullying permanente que ella lo descolocó. Sí. Porque efectivamente Tatiana tiene razón. A Jara le pegaron por todos lados. Sí. Hasta el profe Artés le dijo, yo que estaba tan ilusionado, sus 750 lucas del sueldo mío. Y después desapareció, le dijo. Pero para el profe Artés, Jara es la encarnación de la burguesía y el amarillismo, claro. Imagínate. Po. Sí, la tía, que dice ser comunista y dice lo que dice, imagínate. Exacto. No, le pegaron por todos lados, y en ese sentido a Jara le tocó desempeñar un papel muy ingrato. Se ha dicho hasta el cansancio, yo lo conversamos aquí también con Jimena Jara, esta idea de que ella fue muy efectiva en la etapa biográfica al instalar esta idea de que no provenía de las élites, de que tenía una especie como de símil con Bachelet por cercanía, por espontaneidad, por honestidad, por espontaneidad, etc. Y cuando, decía Jimena Jara, va a pasar marcha, como cuando va a pasar la segunda fase en la cual empieza a proponer su visión país. Y como tú dices, yo creo que a ella le costó mucho instalar eso. Hacia el final, creo que con la idea como de costo de la vida, que de hecho lo hemos conversado aquí, esta idea de como decir, ok, yo entiendo que los fríos números digan que subir el sueldo mínimo provoca un efecto en el empleo, ¿cierto? Pero ustedes saben lo que es vivir con... O sea, como que esta idea de hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y que pareciera ser como hasta el momento el hilo más narrativo que ha tomado, ¿cierto? Me parece que finalmente no fue capaz de instalarlo con la fuerza que ella habría esperado. Estuvo asediada todo el rato. Sí, asediada por eso y además está teniendo que hacerse cargo de los cambios de discurso que han habido en el propio relato del comando, ¿no? Que ha sido también un poco difícil. Yo creo que ella en algún minuto no sé si la palabra es enojada, pero creo que en algún minuto se atrapó en esto, en el ver que los otros estaban logrando poner sus puntos y ella básicamente tenía que hacerse cargo de las críticas. Marco no dejó de ser ministra todo el tiempo. Entonces, realmente en algún minuto ella seguramente tiene que haber pensado, bueno, nada de lo que yo tenía preparado, o muy poco de lo que yo tenía preparado, voy a poder decirlo acá. Pero yo creo que finalmente no era algo que no pudieras predecir cuando tienes a las dos personas que van en la pole position, digamos. Es obvio que la carrera es más difícil para ellos. Y Kast en ese sentido es más... es como más resuelto, es como que decide no responder y no responde. Claro. Y ella sí se trató de hacer cargo de cada uno de los emplazamientos. Sí, yo creo que, a ver, otra cosa importante es que Jara no tenía experiencia en estos debates. O sea, a diferencia de Kast, digamos, que lleva 3 campañas en el cuerpo donde sabe cómo funciona esto, y Janet Jara era la primera vez que se exponía algo así, yo creo que se notó. Y creo que también le afectó algo que era de alguna manera algo que se había puesto desde la oposición, que es esto de que Jara rehuye los debates, que es superficial, que se dedica a bailar, ¿no? Que baila, que es liviana, que no tiene contenido. Y me da la impresión de que hubo una idea estratégica de tratar de desmentir eso, mostrándola muy dura, muy poco sonriente, como de cambiarle un poco la personalidad. No eso es lo que sentí. No una cara simpática. Claro, como que darle esa prestancia por el lado de que se mostrara mucho más dura de lo que es. Y me parece que ahí hay un error también, porque sobre todo en un debate tan largo, como sostener esas especies de estrategias de personalidad es súper difícil, ¿no? Y creo que se entrampó un poquito en eso, de que tenía que verse muy como dura y firme para no verse liviana. Lo mismo que tú me dices que hablaste con Jimena Jara, ¿no? Cuando tú en una primera instancia te instalas y construyes o le construyes tu personaje a la ciudadanía, básicamente uno hubiese esperado que la más optimista, sin perder la seriedad y el fondo, debiera haber sido ella. Y ese rol se lo comió Matei. Claro, se lo comió Matei. Fue curioso eso, ¿no? Sí, claro. Si uno estuviera viendo de fuera sin tener idea, probablemente diría la candidata oficialista es Matei.
es la que plantea como que están Sí. mejor las cosas, ¿no? Claro, yo esperaba de Jara que me contara por qué ellos han hecho reducir la delincuencia, hay menos homicidios que antes, o sea, por qué la cosa está mejor, por qué en materia económica, no sé, pintar un cuadro de que Bueno, Y las 40 horas, no se habló de las 40 fue el copago horas. Eso cero me de llamó mucho FONASA. la atención. Eso me llamó mucho la atención porque hay una discusión con el tema de las cifras de seguridad. Claro, percepción versus realidad. Percepción versus realidad, y yo con esto tampoco quiero decir que este gobierno logró solucionar el problema, porque no ha solucionado nada, ni tampoco autocomplacencia, ¿no? Pero la candidata oficialista no logra dar con ciertos números que ya están archiprobados que son reales, digamos. Por lo menos tienes mejor institucionalidad, por lo menos lograste dotar a carabineros de instrumentos que habían perdido, digamos, y hay un nuevo piso del cual tú puedes construir. Y yo creo que ella pierde la oportunidad de que de este otro mono que pinta Kast del gobierno de emergencia, de que nos estamos cayendo un barranco y que todo está terrible. Ella pierde esa oportunidad. Yo creo que con esto que lamentablemente la han orillado a que no sea la continuidad del gobierno. Claro, porque habían cosas que se podrían haber defendido. Porque hay cosas que se podrían haber Y de defendido. su gestión personal. Y de su gestión personal, Incluso como sí. ministra. A mí el punto que más me llamó la atención y que dije realmente como que Jara no está bien en la estrategia, porque hay ciertos temas que obviamente son más cómodos para unos y para otros, ¿no? El tema de delincuencia obviamente es más cómodo para la derecha. El tema del desempleo obviamente es más cómodo para la derecha. El tema pensiones obviamente era más cómodo para Janet Jara, ¿no? Que es cuando me toca a mí hacer plantear ese tema. De hecho, Evelyn Matei lo aprovecha muy bien, que ella con mucho entusiasmo dice: yo estoy por la reforma tal como está, estoy muy contento, muy orgullosa, dice algo así de que lo hayamos aprobado. Y Janet Jara en ningún momento confronta a José Antonio Kast, por el que había sido, todos habían coincidido que el primer gran traspié de la campaña de Kast fue cuando se metió el tema del Chao Préstamo. Que ponía en duda de alguna manera si era viable seguir pagando a largo plazo la PGU y los beneficios, se entrampó mucho, y Jara no lo tocó. O sea, en ningún momento le dice Por su a Kast culpa, José nada Antonio, al respecto. los abuelitos se van a quedar sin lucas, algo como que... O sea, era el momento obvio que, así como Kast tenía sus momentos para brillar en otros temas como delincuencia, como desempleo, era el momento obvio en que Jara podía sacarle, y se le pasó. O no lo dijo. Yo creo que tiene o- que ver con lo que decías tú, pues, que es falta de experiencia en debate, porque efectivamente todo el resto sabía perfectamente que tenía que contestar las preguntas, pero tenía la suficiente experiencia para volver a lo que ellos querían decir. Claro, el eje semántico que tú O sea, manejas. Reina, tu cancha. y claro, entonces tú contestas, pero dices, pero sin embargo yo quiero insistir en que, y cada uno hacía su punto una y otra vez. Felicio, eso es muy útil en Sí, política. sí. ¿cierto? Y yo creo que eso, bueno, esperemos que en un segundo debate ella ya tome ese ¿Y tipo de... ¿Qué tanto crees que le golpea a Jara lo que pasó? Porque creo que hay, por lo menos en esta mesa, bastante consenso en que no le fue bien. No fue un buen debate para Janet Jara. ¿Qué tanto lo golpea a una candidata que tiene que sumar? Porque hoy día Janet Jara está pasando a segunda vuelta, pero está perdiendo la segunda vuelta. ¿Qué tanto le golpea en el ánimo de la campaña, en todo lo que viene por delante? Mira, bueno, yo no sé si le va a golpear el debate en sí. Lo que sí creo es que ella no puede tener una imagen disonante, que era lo que decías tú, Cristóbal, hace un momento. O sea, no puede ser la campaña que está en el terreno con las personas, que baila, que está bien que baila además. Alguien podrá decir si baila mucho, baila poco. Los candidatos hombres también bailan, pero no salen mucho en la tele. Es lo mismo que le la diría verdad. a Bachelet, por lo Sí, demás. es lo mismo. Entonces no puede ser esa candidata un día y al otro día ser una candidata que no se reconoce en la otra, digamos. Y yo creo que ahí lo que puede pasar es que la gente diga, ups, no sé si pierde, pero diga, bueno, pero ¿quién es Janet Jara? Janet o Jara. Claro, es como entonces. Evelyn o Matei. Entonces yo creo que el equipo, ella misma, el equipo estratégico, lo que tiene que lograr es que estas dos cosas funcionen, porque pueden funcionar. La presidenta Bachelet al final logró hacerlo funcionar. Y además porque los gobiernos cuando empiezan a terminar, digamos, ya empiezan como a gozar del buen lejos. La gente como que le saca un poco el foco de la crítica y empieza, fíjate que un par de cosas funcionaron, ¿eh? Y empieza a correr la minuta y uno ya empieza a sumar todas las cosas que se hicieron y dice, mira, algo aquí se hizo. Y claro, y probablemente coincida el mejor momento del gobierno desde ese punto de vista, si es que esto es correcto, con la campaña. Ahora, respecto de Kast, este mismo momento, Harold, que yo estaba esperando algo que no ocurrió. Y no digo que haya sido estratégicamente correcto que ocurriera, pero en pos de la democracia, que yo sé que le importa mucho también a Daniel, me habría gustado que ocurriera.
Kast es el más próximo, es el más probable próximo presidente de Chile. Matemáticamente, eso es lo que dicen hoy los números, y pasa segunda vuelta con Jara, le debería ganar con cierta comodidad. Sin embargo, siento que esta polémica de los bots ha puesto, básicamente lo ha puesto en una situación en la cual ha hecho dos cosas. O tirar la pelota al córner, ¿de qué me estáis hablando? No tiene nada que ver conmigo. O defenderse atacando, como tú lo mencionaste en el caso del hermano de... Atacando con falsedades en algunos casos. Bueno, exactamente. Pero, o sea, que es como la típica que uno... Yo habría esperado, ¿verdad? No sé, me miento. No lo habría esperado, pero habría sido interesante ver cómo él se posiciona ya como el presidente de todos los chilenos. Como diciendo, mira, yo voy a gobernar este país. Tengo dos posibilidades. Gobernar sobre un campo de batalla, una sociedad tremendamente polarizada desde el punto de vista afectivo al menos, quizás no tan ideológico, pero afectivo. Tú mencionaste, Tatiana, un poco toda la intensidad emocional que hemos venido desde el estallido a la fecha. Entonces tienes dos posibilidades. Que cuando gobiernes tú, esto siga en este ciclo de la adversarialidad y la intensidad emocional contra el otro, donde el otro es el malo, o tratar de decir, bueno, a mí me conviene como gobernante, a diferencia de lo que alguna vez dijo Allende, no soy el presidente de todos los chilenos, me conviene decir, sí quiero ser el presidente de todos los chilenos, que creo que hasta cierto punto el presidente Boric ha tratado a veces de bajar un poco la crispación, le fue a decir a la convención que no quería una convención partisana, o sea, creo que hay ciertos gestos que han mostrado que él ha tratado de recomponer. Y yo creo que este es el momento de Kast de anticiparse a su llegada a la moneda y empezar a recomponer desde ya, como empezar a proyectarse como el presidente de todos los chilenos. Y ayer creo que desperdició la oportunidad, volvió a mostrarse como el líder de un sector de los chilenos, de una facción, que realmente creen que los que están al frente son lo peor. Bueno, de hecho hablan fue así. Mi momento, Harold, pero... De hecho hablan así. Los otros. Claro, los otros. Ustedes. Los que no son los verdaderos chilenos. Es como, tienen un lenguaje en el que son ellos y los que están al frente. Entonces, claro, evidentemente él no tiene todavía esa estrategia. No, él sigue en una campaña de trinchera donde él está parado en un lugar y está el resto. Y bueno, se le viene peludo, porque efectivamente sí, las encuestas tienen razón, y él es el próximo presidente de Chile, va a tener un clima social. Yo no creo que se asemeje nunca al estallido social, porque creo que no hay banda ancha, la gente no soporta gente haciendo lo que se hizo en las calles ni nada de eso, pero creo que efectivamente la va a tener difícil, y la va a tener muy difícil en el Parlamento también. Entonces yo creo que estar permanentemente en este juego de ellos o nosotros somos los buenos y ellos son los malos, la verdad es que no te genera una sensación de una persona que pueda efectivamente ser gobernante de todos y todas. Y en ese sentido creo que Jara sí es inteligente. Jara logra en algún minuto decir, cuando la tratan de encasillar en el comunismo, ella ya logró meter que ella no es candidata del Partido Comunista. De hecho, no fue tema ayer. No fue tema. Ya no fue tema. Ya no es tema. Ella es la candidata a un sector, sí. Y si llega a ser presidenta, va a ser presidenta de todos los chilenos. Sí, yo creo que eso lo ha manejado bien. Ahora, al final, Marco, que se dedicó a trolear a todos, y ahora podemos dedicarle un minuto a todos, se ha sido un festín ayer, lo que tampoco le favoreció mucho, porque la gente lo encuentra, oye, Marco, que estuvo aguja, pero no es como que la gente haya dicho, gracias a que Marco estuvo aguja, o estuvo ingenioso, o estuvo divertido, yo voy a votar por él. Mucha de la gente que he conversado le ha parecido lo mismo, pero nadie lo ha transformado en una preferencia política. Pero bueno, Marco al final, en todo caso, yo creo que se la regala a Kast. Cuando le dice, tú, Republicanos, lideró el segundo proceso constituyente donde fuera el texto más regresivo en términos valóricos. Parecía como pauteado, porque es obvio que Kast lo que ha venido haciendo en los últimos 3 meses es esta idea de gobierno de emergencia, donde él no va a dar la batalla cultural, no va a revertir los avances civilizatorios en materia de derechos de la mujer, o sea, que es justamente como el gran miedo que hay, y él se ha dedicado los últimos 2 meses a insistir en que no va a hacer eso, sino que se va a dedicar a priorizar seguridad y economía. Y ayer no había tenido la posibilidad de meter eso hasta que va Marco y se lo pregunta en bandeja. No sé, es mi impresión. Sí, yo creo que Kast, bueno, obviamente fue el más conservador por algo lógico. El que va ganando, el que va primero, obviamente no arriesga. Para él, que no pase mucho en el debate ya es un éxito, porque mantiene su posición. Yo creo que sí fue capaz de mantener una estrategia. Para mí se vio mucho más claro en su estrategia que Jara, en cuanto a los temas que abordaba, cómo los abordaba, cómo usaba, porque también, por ejemplo, de los cara a cara, había cara a cara que eran sabrosos de por sí, ¿no? Cuando a Jara le toca preguntarle a Kast le toca preguntarle a Jara, o cuando a Matei le toca preguntarle a Kast, estaba claro.
Pero hay otros, por ejemplo, a Kast le toca preguntarle al profe Artés. Y Kast hace lo estratégicamente lógico, que es obviamente no se va a poner a pelear con el profe Artés, no gana nada, sino que usa al profe Artés para hablar de Jara, ¿no? Lógico, es la estrategia que uno diría. A Jara cuando tuvo esas oportunidades no las usó, no las aprovechó. Se puso a conversar de otros temas que uno decía, ¿para qué está hablando de esto? Al revés, le regaló a Jara lo de la salud mental. Le dice, Claro. tú, Jara, has hablado de salud mental, me encanta lo que hace Jara. Y que está bien, o sea, a mí me parece bien, pero es interesante que desde el punto de vista que tú dices, no lo ocupó No se para... entiende claramente cuál es la estrategia. Y a mí, algo que me llamó mucho la atención de Kast es cuando hacemos esta pregunta del líder internacional con el cual se identifica, ¿no? Que evidentemente el morbo de esa pregunta es ver, bueno, Milei. va a salir Milei, va a salir Bolsonaro, Bukele, va a salir Trump. Bolsonaro, qué sé yo. Nadie mencionó a Bukele. Nadie mencionó a Milei. Nadie mencionó a Trump. En el caso de Kast es evidente que hubo un esfuerzo deliberado por no mencionarlo, porque a él le toca responder primero, por lo tanto la pregunta lo pilla de sorpresa, y básicamente habla cosas muy genéricas, no dice nadie. Cuando está contestando ya Jara, se le ocurre, la interrumpe, de hecho, que Jara también la miró como... Y le dice, Meloni, como que saca esa carta debajo de la manga que era media inesperada, porque Meloni, claro, es del grupo que uno podría decir más bien asociado a la extrema derecha, pero ha hecho un gobierno en Italia súper moderado. Ha hecho más bien, viniendo de la extrema derecha, ha hecho un gobierno más bien de derecha democrática Sí. tradicional, Ha podría sido ser uno. reconocido como el caso más inteligente de estos gobiernos de derecha que llega en el poder. Claro, entonces es interesante que él hace y lo piensa, el ratito Claro. que tiene, como que trata de pensar el nombre, para no decir lo que uno esperaría que dijera, o lo que hubiera dicho probablemente hace 2 o 3 años, sin duda hubiera dicho Bukele, ¿no? Hace ese cambio. Me parece que también eso muestra mucho lo que está intentando hacer Kast. Respecto de Marco, permítame ahora sí el tratamiento de permanente de la ministra, ¿cierto? O sea, enchufarle el gobierno a Janet Jara. Ir permanentemente a tocarle la oreja, ¿cierto? A cada uno de los otros candidatos, la forma, el desplante. Obviamente todos lo consideran muy, muy entretenido porque hace que el debate se transforma. Yo me reí 7 veces cuando trata de Jurassic Park a los otros candidatos, pero ahí no logra instalar lo que él quiere hace rato, que es la idea de decir, yo estoy mucho más adelante que usted en el sentido de que yo vengo pensando en los problemas públicos en otra clave. Ustedes siguen pensando como en estado de mercado. Estas cuestiones son mucho más complejas. Esto requiere estas sinergias por acá. O sea, como que le faltó decir, yo estoy leyendo lo que está pasando en otras partes del mundo. Y la verdad es que esta conversación parece del siglo pasado. Lo dijo al decirle que eran de Jurassic Park. Pero me da la impresión de que en el electorado en Chile no permea, no absorbe esa idea. Oye, aquí está el vanguardista. Aquí está el Bill Gates de la política. Porque no logra desarrollarlo, porque le tienta más el otro personaje. Y claro, y tuvo algunas cosas que uno, bueno, Marco Enrique Minami es un tipo hábil, es comunicacionalmente muy hábil, es un tipo además que nadie podría decir que no sabe política, más allá si te gusta o no te gusta. A mí me pareció correcto lo que dijo del tema de la relación de Bolivia y de Perú en el norte. Creo que, pero lo dijo y no ahondó en el tema, porque podría haber seguido en una línea en el, por favor, está bien lo que están diciendo el norte, pero Bolivia, y haber ahondado en una cosa más profunda. No, y va al ataque, ¿me entiendes? Pero yo creo que tiene que ver con una actitud muy personalista que tiene Marcos, que finalmente lo traiciona, ¿cachai? Que es más, se lo come el personaje al rato. ¿Ah? Y Matei terminó por decirle, tú estás más solo que Deo, que fue una de las frases, digamos, que va a quedar en el debate, y que de alguna manera como que lo hace a él como pensar, como... sí, por algo también. Sí. Yo lo que tú dices, se lo comió el personaje, porque él tiene mucha habilidad retórica, es muy hábil, pero como que se engolosina en eso. Y es ¿no? un como tipo que además que conoce mucho de política europea, o sea, es un tipo que tiene un nivel intelectual al que podría echarle mano para que el discurso fuera un poco más denso en el buen sentido de la palabra, pero no lo aprovecha. Se termina engolosinando en algo que además, porque al final lo que queda de Meo básicamente es que estuvo haciéndole bullying a Jara todo el debate, ¿no? Eso es lo que queda para el lector además. A todos me queda ahí, pero a Jara principalmente. Claro, porque digo, para un elector más bien de centro-izquierda, que es a donde uno supone que está apuntando Marco Enrique Minami, que dice la candidatura de Jara es débil, mira que hay otro candidato que es más potente, tampoco le gusta que Meo ocupe todo su tiempo en ir contra Jara. A ese elector le hubiera gustado que Meo
fuera contra Kast, fuera contra Kaiser y se mostrara como la alternativa de centro-izquierda que sí era capaz de enfrentar efectivamente a la derecha. Sí, yo Esa es la estrategia siento que el lógica. ataque, la sangre que derrama Jara por culpa de Meo, finalmente va al redil de Matei. O sea, No le beneficia no le nada a beneficia Meo. a él. Ahora, de un personaje no hemos hablado, y curioso Por que no. favor, Parisi. Sí, porque, Sí. porque es súper interesante que si hay ayer alguien que fue a decirle a los chilenos, odian ustedes a los políticos, ¿cierto? Odian ustedes al establishment. Yo soy el mejor canal, el mejor vehículo de su bronca. Si usted odia a los políticos, aquí estoy yo. O sea, más allá de la performance, más allá de todas las cuestiones, me parece que en el fondo su discurso es el discurso más como populista desde el punto de vista químicamente puro. Es decir, hay que odiar a la política, aunque igual reivindicó el hecho del partido y todo, pero los políticos, esta casta parasitaria que por culpa de ella usted no puede cumplir sus sueños. Son puros millonarios, decíamos. Puros millonarios claro. acá. Bueno, mira, Parisi tiene varias cosas. Lo primero, yo encuentro que él goza de cierta buenismo del resto de los candidatos. Él habla, nadie habla sobre no quiero más corrupto. Nadie se acordó de la compra de los calcetines, de las impugnaciones de los calzoncillos. Nadie se acuerda de ese tipo de cosas, como que nadie se los saca. Luego, no, yo estoy en Estados Unidos porque tengo que trabajar. Nadie le saca que en realidad también estaba allá porque no podría ingresar a Chile porque él tenía una millonaria deuda de alimentos. Entonces es un tipo que pasa calado Que no con es el amigo de cuestiones. nadie. Y nadie se atreve a decirlo, pero la verdad es que yo no sé por qué. Y además tiene un tema que a mí me parece sumamente peligroso, que lleva años haciendo campaña de una manera que está en el filo de la legalidad, porque efectivamente en Chile, si mientras tú no llames a votar, no estás en la ilegalidad, pero él lleva sus redes sociales ofreciéndole a la gente un montón de cosas, cosa de mirar, que son incumplibles, 5 años. Y yo he estado con gente que me ha dicho, no, pero es que yo voy a votar por Parisi porque él dijo que le iba a regalar plata a la gente del campo. ¿Dónde dijo eso? No, mire, es que a mí me llegó. Entonces, de verdad me parece que él es olímpico. Me parece que es un tipo olímpico y creo que el resto de los candidatos lo deja de alguna manera que juegue, y yo lo encuentro peligrosísimo. Ahora juega un poco para el equipo. Espérate, y repitió 40 y hay veces. otra cosa que te quiero decir. Habla del partido de la Sí, eso te iba a gente, decir. que además ha sido un partido que se ha ido desmembrando o sea, es una cuestión realmente... Es que le sirve para mostrar que no es solamente él, aunque sea una ilusión, Una digamos, ilusión. pero él todo el rato lo dijo varias veces, conmigo como presidente y con el partido, con la gente en el Parlamento. Tenía esa muletilla, la repetía a cada rato. Parisi Sí. presidente y el PDG al Parlamento. Porque entendiendo que él no va a ganar, tratando de que él sea un paraguas electoral efectivo para la lista Porque además ellos parlamentaria. llevan lista en todo el país. Exacto. Ya no lista propia en todo Sí, el país. claro. Sí. Ahora, yo creo que, Tatiana, no lo confrontan porque los candidatos consideran que no está en su mejor interés meterse en esa pelea. Es como, ¿para qué me voy a gastar yo metiéndome en esta pelea con Parisi? La única que lo confrontó, porque lo necesitó confrontar, fue Belín Matei. Cuando Parisi le ataca, además ellos tienen sangre en el ojo, y lo recordábamos antes, desde el año 2013, cuando fue la campaña presidencial, que Matei asume esta campaña cuando Bachelet iba a ganar, y Parisi empieza a alcanzarlo en las encuestas, y en ese momento Matei decide lanzarse contra Parisi, y lo hizo bolsa. Y Parisi en algún minuto... Y Parisi quedó muy dolido también por la forma en que Matei lo había tratado. O sea, hay una bronca ahí personal Sí, y que no pasa mucho entre los candidatos. En general no hay mayores broncas personales entre los candidatos en esta elección. Pero entre Parisi y Matei hay una bronca personal de larga data. Y él fantaseó con ser el candidato de la derecha en ese entonces, cuando capotó... Que Parisi Longueira. pensó que en un momento que él iba a reemplazar un poco a la derecha. Correcto. Y no lo pudo hacer. Entonces, es ese momento en que Matei se lo enfrenta. Yo creo que Parisi, nuevamente, tiene un discurso que es muy efectivo, porque es un tipo que evidentemente tiene el don de la palabra, tiene mucha labia, tiene carisma. Pero mira, pasa una cosa, que solo corto, si me sigue llamando la atención lo siguiente. A Kast, yo no estando de acuerdo con este tipo de calificativo, que lo tratan de nazi. Evelyn Matei, que apoyó no a la dictadura, que traicionó ya. Janet Jara, que es comunista, que no sé qué, no sé cuánto. Que Marco es el candidato eterno, no sé qué, no sé cuánto. Pero de verdad nadie Nadie dijo nada a Parisi. le dice a Parisi, ¿por qué yo voy a confiar en una persona que es capaz de deberle millones de pesos de mantención a sus propios hijos? Nadie lo hace. Y para mí es un tema... Quizás no me define, pero de confianza. O sea, yo no sé si podría entregarle la confianza y un voto a una persona que es capaz de dejar votados a sus hijos.
Entonces Ahora, es una yo creo cuestión que él me él llama la es- atención. Él igual es medio como transparente en esa trampa. Sí, claro, siento. porque dice, ya la pagué. Sí, y hay un momento, creo que tú lo dijiste, Daniel, en un programa atrás, cuando dijiste que París, a diferencia de la izquierda, no decía hay que superar el modelo, sino como que hay que hackearlo. Claro, yo voy a hacer que en el fondo no vamos a derrumbar el modelo, sino que yo voy a hacer que ustedes se vean beneficiados Se por aprovechen poner el de- modelo a su Y favor. ayer ocupó exactamente esa frase. Dijo, yo creo como que ustedes le ganen al sistema, como que le encuentren la vuelta al sistema. Él tiene como la pillería para que nos podamos beneficiar todos del sistema y no solamente las élites que son las que realmente sacan provecho hasta ahora. Ese es como Exacto. el marco teórico. Claro, pero no lo oculta. De alguna manera él, nosotros lo estamos racionalizando. Sí, de alguna claro. manera, pero él dice sí, eso es lo que somos. Esta es la clase media encabronada porque no le ha podido pillar la vuelta porque ustedes se lo están llevando todo. Una cosa así. Yo recuerdo otra vez, el Partido de la Gente nace en principio como una alianza entre Parisi y Lorenzini de Felices y Forrados. Sí. Que Felices y Forrados fue un fenómeno social en Chile, que era precisamente eso. No, aquí no hay que derrumbar el sistema de la AFP, no. Yo les voy a enseñar a ustedes moviendo unas perillitas ¿Cómo vamos ¿Cómo se beneficia de esto? cómo usted gana en Claro. esta cuestión de la AFP, ¿no? Y es un poco esa lógica. Como aquí no hay un gran proyecto colectivo, no, es como yo individualmente tengo, y que es muy además actualmente de las redes sociales, de que yo sé algo que tú no sabes, ¿ah? Es una cosa media entre como de emprendedor, de Jadwe gurú. lo caracterizó bien, quizás no con las Claro. palabras más, pero es como una especie de aspiracionalismo, dijo self-made, creo que una vez Jadwe como lo trató de caracterizar y creo que le dieron duro porque sonó medio despectivo, pero en el fondo yo creo que estaba apuntando en el sentido correcto. Y perdón, y última cosa, de París, había cosas que son bien impresionantes, como cuando dice, yo fui una población y a mí me pedían abrazos, ¿no? Como que él viene de Estados Unidos y llega como... Bueno, tiene algo bien carismático, él magnético con la gente. Claro, que es una cosa Sí. que bien como media de gurú, ¿no? De este tipo Ahora, de me gustaría relación. hacer dos comentarios que son más sistémicos, no de cada candidato. ¿Ah? Porque claro, en el caso de Meo o el caso de Parisi, no decimos si ganaron o perdieron porque nos llama la atención más bien, y creo que más bien consolidaron a gente que tenían, si es que las tenían, en el caso de Parisi al menos. Yo creo que Parisi fue más efectivo, porque además Parisi tiene... Meo hasta Sí. ahora no existe en esta campaña Correcto. y creo que no lo logró. No. Parisi yo creo que evidentemente a su gente le habló y Le habló todo ok. bien, sí. Sí. Pero en términos más como sistémicos, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es, ayer fue la hora del nacionalismo. O sea, todos los chilenos, o sea, todos los candidatos están en un registro que no es patriotero, sino que probablemente a través de la excusa de la inmigración, todos fueron súper claros de que Chile para los chilenos. No sé si ustedes lo vieron así, pero los de izquierda y los de derecha prácticamente peleaban por quién era el que o iba a cerrar la frontera, o iba a construir una cárcel especial para los delincuentes indocumentados, o los iba a echar directamente. La pregunta era como, ¿quién da más? ¿Quién es más duro? No sé si a ustedes les llama la atención. No hubo ni un candidato, perdónenme el término teórico, no hubo ningún candidato cosmopolita que dijera como los derechos humanos, para qué hablar de ningún ser humano es ilegal, ni migrar es un derecho. O sea, eso desapareció, ¿cierto? Que estaba como en la época más woke, como se le dicen algunos, desapareció de la conversación. Aunque curiosamente los dos más duros en ese tema, uno vive en Estados Unidos y otro estaba con una corbata de homenaje a la independencia de Estados Unidos. Claro, pero no sé. yo pienso que tú no veías la clásica distinción izquierda-derecha o progresismo, mundo más conservador, nacionalismo, como ayer lo encontré a todos nacionalistas. Eso por un lado. Y en el único momento en el cual sí vi, que creo que fue una pregunta tuya, Daniel, una división izquierda-derecha, en el único momento en que parece que se pudo trazar de forma más o menos nítida, fue en los BRICS. Ajá. Los de izquierda dijeron sí, los de derecha dijeron no. Claro, que Pero fuera Artés, Meo y Jara dijeron Pero que sí sí, estaban de acuerdo con unirse a los BRICS. Y los otros 5 dijeron que no. Pero fuera de eso, y aquí estoy metiendo a Harold en la derecha, para no pelearse con esto. Pero fuera de eso, en el tema de nacionalismo, me pareció que estaban todos súper alineados. Porque yo creo que ese es un discurso que sí está muy instalado en la ciudadanía y no es un discurso artificial. O sea, evidentemente los servicios públicos, colegio, salud, están sobreexigidos y la gente tiene una sensación de que no es posible seguir teniendo el nivel de inmigración que tenemos. Ahora, sí le encuentro yo un punto a la candidata Jara. Yo creo que la verdad es que esto de no reconocer que es necesario volver a tratar de empadronar a la gente, más allá de lo que hagas después, pero la verdad es que no sabemos dónde están. Sí. Entonces, mientras no empadrones y no sepas realmente cuánta gente tienes,
y luego verá si esas personas podrán acceder de alguna manera o se tendrán que ir del país. Pero la verdad es que hay que abordar el tema de la migración de una manera responsable. Y efectivamente sí hay un problema, sobre todo en las poblaciones, sobre todo en las regiones, de esta sensación de una inmigración ilegal que ha acaparado servicios del Estado a tal forma que las listas de espera se agrandan, los colegios no dan abasto. Entonces, evidentemente, es algo que no puedes ir a contrapelo, yo creo. Ahora, yo creo que Jara, teniendo razón en el fondo, de nuevo se tropezó en la forma. Sí, ¿no? claro. Se equivocó entre el empadronar y el regularizar, Sí. que había dicho regularizar y lo dijo empadronar, Sí. y ahí como que se confundió. vio trabada, no se vio Le seguro de lo que estaba le diciendo. hizo ver a Kass que había una pequeña deshonestidad intelectual en la pregunta, porque Kass le hace ver que su propuesta de empadronamiento equivale a priorizar a los extranjeros en los servicios públicos. Y ella le dice como, perdón, son cosas distintas. Una cosa es empadronar para saber dónde estar, y otra cosa que no tiene nada que ver, José Antonio le dice, es que tengan prioridad de dónde sacaste eso. Y Kass trata en la pregunta de hacer que una cosa necesariamente lleva a la otra. Oye, raya para la suma, como diría Fernando Paulsen, dice eso, raya para la suma. ¿Sienten que cambió algo en la campaña? ¿Hay algún elemento nuevo, distinto al que haya que poner ojo después del debate? Yo creo que lo que hablábamos al inicio, yo creo evidentemente que si algo va a colaborar el debate de ayer es en tratar de ver de verdad cuál es el ánimo con el que están las personas. Lamentablemente tiendo a ser un poco pesimista. Las encuestas, más allá de las encuestas presidenciales y de personas, pero las encuestas de la sensación de la gente que quiere, está disponible a perder menos cosas democráticas con tal de que Chile vuelva a recuperarse, generar un cierto nivel de desesperanza para quienes no nos gusta ese tipo de país, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que podremos ver en los próximos días un poquitito más de qué es lo que quiere la gente y si la gente realmente empatiza con alguien que presenta un poco más de esperanza y luminosidad. Yo creo que va a cambiar eso. No creo que cambie mucho. Bueno, yo creo que hay que estar muy atento a ver qué pasa con Evelyn. Efectivamente, si Matei logra subir en la próxima encuesta, dio con el tono. Porque el movimiento en el margen de la última semana es que Matei iba recuperando terreno poquito a poquito, Sí. y Kass se iba desgastando poquito a poquito. Hay que ver si eso sigue, se mantiene de alguna manera. Matei logra dar porque si Matei da un pequeño salto más, también va creciendo la imagen de que sí es competitiva. Entonces es como un círculo virtuoso. Sí, pues genera más en sus huestes, disuade a aquellos que están mirando para el lado. Qué buen verbo sacaste, ¿Cierto? Cristóbal. Disuade. Muy bueno, muy bueno. El diputado de la UDI que está diciendo, oye, el pasto está más verde en la campaña de Kass, ¿cierto? Claro. Si cacha que la cosa se empieza a achicar, dice, bueno, mejor no quedar de traidor, mejor morir con las botas puestas, porque puede que en una de esas esto termine rentando. Claro, va a ser muy interesante ver eso. Yo creo que Evelyn Matei fue la que propuso en el debate. Yo diría que fue la que propuso, que tuvo una estrategia que la logró llevar a cabo de manera muy eficiente. Habrá que ver si resulta, digamos, si logra mover la aguja o no. Y Kast con Jara aguantaron y bueno, hay que ver también cómo funciona esta caracterización de Jara más dura y ver si Harold logra también Pasar del 0,3 al 3. Sí. Convertirse en factor de alguna, salir del margen de error. Ahora sí, concordemos que quedan unos buenos debates y básicamente por la cantidad de candidatos vamos a seguir escuchando muchas medidas, muchos anuncios y no vamos a tener la capacidad de escuchar un proyecto de país más en serio hasta que no pase la primera vuelta. O sea, claramente no hay ningún periodista que pueda lograr que un candidato con 8 candidatos ahí logre efectivamente decir, mire, sí, yo lo voy a hacer de esta manera, de esta forma, no sé. Yo creo que hay temas que son muy importantes, que creo que cuando se vaya achicando la torta va a ser de interés para los empresarios, para los trabajadores, que tienen que ver con el tema de las reformas tributarias o no, el tema de cómo va a seguir o no el salario mínimo, el tema de la política de vivienda. Ya no fue la hora de los programas. No, pero está bien. Pero está bien, o sea, tampoco es una crítica. Yo creo que estaba bien para hacer el primer debate, sí, sin duda. Pero tiene que venir ese momento en algún minuto. Bueno, hasta ahora lo que hay programado es un debate de Anatel, que es en cadena nacional, o sea, lo transmiten todos los canales juntos, que es el lunes antes de la primera vuelta. O sea,
a mediados de noviembre, queda un montón para eso todavía. Quedan como 2 meses entre medio en que hay que ver cómo se mueven las campañas. Ok, Veamos, pues. creo que hemos cumplido nuestra tarea. Hemos cumplido nuestra misión de hoy. Disectando el debate. Oye, Tatiana, te pasaste 1.000.000 de gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y nosotros volvemos el próximo lunes. Volvemos a nuestro normalidad. casillero habitual de los días lunes para quienes nos echaron de menos. Esto fue excepcional para poder tener esta conversación post-debate. Próximo lunes nuevamente, Animales Políticos. Nos vemos. Entonces, Muchas gracias. Que estén bien. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.